Bienvenidos a nuestro encuentro del día de hoy. En el enlace que les voy a publicar aquí en el chat, pueden registrar su asistencia a la sesión del día. De igual manera quiero informarles que la sesión ya está quedando grabada para quienes no se puedan conectar y lo puedan ver el video luego. Entonces, como les decía, en el enlace que les estoy colocando, pueden registrar la asistencia al día de hoy. Bienvenidos, Helen. Como les decía, ya está quedando grabada la sesión. Para quienes no puedan llegar a este encuentro, lo puedan hacer. Muchas gracias, Helen. Entonces, algunas observaciones de los ejercicios que han ido realizando. Llevamos nuestro primer ejercicio de Excel, que básicamente fue configurar una tabla con una información. Luego pasamos a un segundo ejercicio, donde aplicábamos operaciones matemáticas. Y en este sentido, en las operaciones, quiero recalcar algunos detalles que quizás encontré en la revisión que se está haciendo de los trabajos. Utilizan para hacer la operación los números, es decir, voy a mostrar mi pantalla para dar mejor la explicación de lo que puede estar ocurriendo. Voy a abrir este ejercicio, me voy a ir al final y aquí voy a agregar una hoja nueva para hacer la explicación. Supongamos que tenemos estos números. Muy bien, tengo este rango de números, voy aquí a admitir a un compañero que está llegando. Y la operación me pide, no sé, multiplicar. Entonces lo que están haciendo es volver a escribir el número, realizar la operación y escribir el siguiente número. Claro, el resultado me va a dar igual si yo tomo posiciones de celda, es decir, esta posición por esta otra posición. El resultado, si yo tomo posición de celda A, si tomo los números, va a ser igual. Aquí no se trata de revisar resultados, sino la forma en que usted realizó la operación. ¿Qué ocurriría si yo cambio alguno de esos datos? Pues cambio el primer número, pues el que está con posición de celda se va a actualizar de manera inmediata, mientras que la operación que estoy haciendo con los números pues no se va a actualizar. Entonces de eso se trata, que nosotros no utilicemos en las operaciones los números, sino posiciones de celda. Eso por un lado. Otro error que se encontró pues de manera frecuente es el siguiente. Resulta que tenían que, supongamos que esto es cantidad y esto es precio. Y por acá tenían que hallar el total y a ese total le aplicaban un descuento y a ese descuento al final tenían que calcular el valor de la venta o el valor total. El descuento, por acá decíamos que era del 3%. Entonces la operación que había que hacer inicial era calcular el total.
Permítanme que están llegando ya más de sus compañeros. Muy bien. Entonces, el primer operación que había que hacer era calcular el total. Entonces, tomo la cantidad por el precio, arrastro y calculo el resultado para todas las descripciones que había, para todos los valores. Con el tema del descuento, algunas personas hicieron lo siguiente, cogieron el total y le restaron este 3%. Si hay un descuento, claro que nosotros tenemos que mirar que haya una resta, pero la primera operación que nosotros hacemos es una multiplicación para poder calcular el valor de ese tanto por ciento que me están diciendo. Es decir, debo multiplicar el total por el porcentaje de descuento. Como ese valor de descuento es fijo para todos, le doy F4 para ponerlo fijo y poder arrastrar. Esa es la forma adecuada. Otros que hicieron, entonces cogieron el total del descuento y lo multiplicaron por el 0,3. Recuerden, no debo colocar números, debo colocar siempre posiciones de celda. Hubo otro que se enredó, hizo una regla de 3, dividió, multiplicó por un número, dividió por 100. Bueno, hizo una cantidad de cosas. No era tan difícil. Solo es multiplicar el total por el descuento, fijarlo y obtener el descuento. Y luego para el valor total, entonces es la resta del total menos ese valor de descuento. En algunos casos el resultado les daba negativo. Recuerden, el orden de los factores sí altera el producto, porque si yo tomo primero el descuento y le resto el total, pues el resultado me va a dar negativo. Eso fue algunas de las cosas que yo vi que ocurrió en este ejercicio. No sé si tengan alguna pregunta con relación a ese ejercicio, donde ya la gran mayoría fueron calificados en esa misma actividad. Está para enviar la S2 y la S3. Por eso, como solo se ha enviado la S2, se calificó sobre 50 puntos. Hay unos ejercicios que quedaron muy bien realizados, hay otros que deben revisar y deben verificar cómo realizaron las operaciones para que los vuelvan a enviar. ¿Qué otra observación tengo ahí? Solo esa. Ya miramos que aquí nos está escribiendo Helen, dice, lo que sucede es que mi grupo tenía un error en la guía número 2 y lo volvieron a enviar. Perfecto, si lo volvieron a enviar, ya en el transcurso del día de hoy se actualiza y lo corregimos. Yo no reviso uno a uno los ejercicios, pero sí cojo algunos al azar y pues ahí es donde me doy cuenta de los errores. Hago las observaciones, si hay dudas o inquietudes, pues para eso son estos encuentros donde los podemos aclarar. Sin embargo, pienso que la gran mayoría lo hizo de una manera acertada, adecuada, están utilizando las operaciones, las posiciones de celda, las referencias absolutas, que es lo que hemos visto. Muy bien. No olviden registrar, por favor, la asistencia. Vuelvo y coloco acá el enlace para los compañeros que están llegando.
No sé si ustedes tengan alguna pregunta de estos ejercicios, de los que acabamos de explicar, los de operaciones matemáticas. Bien, entonces si no hay preguntas, vamos a pasar al tema del día de hoy, donde ya vamos a empezar a trabajar funciones de Excel. Como les decía, no son las más fáciles, pero son las más conocidas. Entonces, dentro de las funciones que vamos a trabajar, está la función suma, promedio, máximo, mínimo, contar, contará y la función sí. Aquí les coloco algunas observaciones donde dice que en Excel no hay una función para restar y tampoco hay una función para dividir. Sí hay una función para la suma y para la multiplicación. Esas son las dos funciones que hay de las 4 operaciones matemáticas que vimos. Entonces, dentro de los temas del día de hoy está la función suma. Me voy a pasar a este ejercicio que se llama parques y aquí voy a hacer la explicación de esas funciones. Resulta que en este ejercicio tenemos una relación de parques naturales y unas visitas a esos parques entre los años 2004, 2005, 2006 y 2007. Estos son los registros de las visitas que tuvieron esos parques. Si yo necesito calcular el total por año, pues, ¿qué operación debo realizar acá? ¿Qué operaciones creen que usted que debería usar? ¿La suma, la resta, la multiplicación o la división? ¿Qué operación? La suma. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, si yo me voy a la suma, como lo planteamos la clase pasada, pues sería igual esta celda más, voy a colocarlo acá porque el color del fondo no me deja ver, sería esta celda más esta otra más y así sucesivamente. Son varios parques, entonces me va a tomar un tiempo calcular el total. La forma más rápida, y con la suma hay varias opciones, es ubicarme en la celda donde quiero la respuesta y en la parte superior del menú índice, parte superior derecha, encontramos la autosuma. Si yo le doy clic en autosuma, él automáticamente me marca los números que están después de esa posición de celda. Pero fíjense que me está incluyendo el 2004 y el 2004 es una fecha que no la voy a incluir, que simplemente lo que yo hago es verificar y confirmar el rango de los números que quiero sumar. Una vez haya seleccionado, le doy Enter y ya me da el resultado. Esa es una opción. Voy a borrarla. La otra opción es ir escribiendo igual la función suma y ustedes ven que en el momento en que yo voy escribiendo, él me coloca una lista de funciones que tienen que ver con la suma. Sin embargo, lo que yo quiero simplemente es sumar, entonces le digo suma, abro paréntesis y selecciono yo misma el rango, cierro paréntesis y el resultado me va a dar de esta manera. Esa es la otra posibilidad. Y existe una tercera posibilidad y es irme directamente a las funciones. Entonces me ubico en la celda que quiero la respuesta, me vengo aquí al lado de la barra de fórmulas está fx, que es insertar función. Lo puedo hacer por acá o lo puedo hacer por el menú fórmulas
donde también está la opción de insertar función y están todas las funciones que Excel tiene. Por ahora me voy a ir al menú inicio, me voy al FX y me aparece este cuadrito de insertar función. En este cuadrito la primera parte dice buscar una función. Cuando yo ya sea una persona experta que sepa directamente el nombre de la función, simplemente la escribo y doy clic en el botón ir. O puedo seleccionar una categoría de las funciones para poder buscar la función que estoy necesitando. En este momento Excel tiene unas usadas recientemente, que son las que yo he utilizado últimamente, y aquí aparece una lista, o puedo desplegar y mirarlas todas las funciones, o dependiendo de la clasificación, pues venir y buscarla. Yo me voy a ir a todo, y entonces me permite que yo seleccione una función de la lista que él tiene. Si yo me voy bajando por la lista, puedo ver que Excel tiene muchísimas funciones. Entonces, la idea de nosotros es conocer y descubrir y trabajar las funciones más conocidas. No vamos a mirarlas todas porque no alcanzaríamos, sino que vamos a utilizar las funciones que más se utilizan. Si yo me voy a la S de suma, encuentro pues suma y encuentro las otras funciones que tienen que ver con la suma. En este caso simplemente voy a escoger suma, leo lo que dice en la parte inferior, que es una descripción de la función, y dice que esta función suma todos los números en un rango de celdas. Le doy a aceptar y ya me aparece la función suma. Aquí en la parte superior está identificada la función, los argumentos de esa función, un posible resultado, aquí también hay otro resultado, y la descripción total de la función. Dice que esta función tiene una serie de rangos, que son número 1, número 2, hasta 255 números que usted puede sumar. Los valores lógicos y el texto se omiten en las celdas, incluso si se están escritos como argumentos. Es claro, yo no voy a sumar letras ni valores lógicos, yo lo que voy a sumar son números. Entonces, en esta función, si yo quisiera sumar uno a uno los números, pues cada vez que yo seleccione la opción de número, él me va creando un número, una celda, una posición para ir sumando. Pero pues ese no es el propósito. Si yo tengo una serie de números que están dispuestos de manera consecutiva, con la primera opción de número puedo contraer acá en la flecha roja y venir y seleccionar el rango que quiero sumar, y simplemente le doy aceptar y obtengo el resultado. Entonces en la barra de fórmulas aparecerá igual suma entre paréntesis B5, 2 puntos hasta B19. Es decir, que él está sumando el rango de números desde B5, 2 puntos, que quiere decir hasta B19. Efectivamente, si yo le doy clic acá, él me está mostrando el rango de los números que acabo de sumar. Entonces, como ven, tengo varias posibilidades para trabajar una función. Una sería la autosuma, la otra sería escribir directamente la función, y la otra sería irme a través del FX e insertar una función. Cuando yo utilizo la autosuma, tengo que tener cuidado
por ejemplo, que si estoy ubicada en esta celda por acá sola y aplico autosuma, pues él se queda pendiente y esperando que yo le confirme los valores que quiero sumar. Por eso el autosuma funciona perfecto si estoy en una posición cerca a lo que quiero sumar. Entonces, por ejemplo, acá él se queda pensando o pendiente de que usted seleccione el rango de lo que quiere sumar. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? De lo que tiene que ver con la función suma. Muy bien, muchas gracias, Julia. Ahora, recordando un poco lo de la clase pasada, puedo arrastrar hacia la derecha para completar el total de los demás años. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí lo puedo hacer? ¿O tendré que fijar alguna celda? Tienes que fijar la celda del resultado, ¿no? En este caso no tengo que fijar nada porque resulta que el rango es el mismo desde la fila 5 hasta la 19, lo que está cambiando es la columna. Entonces, como yo voy a arrastrar hacia mi derecha, no tengo que fijar ninguna posición. Mira acá. En el 2004 lo que hace él es la suma de B5 hasta B19. En el 2005 la suma de C5 hasta C19. En el 2006 la suma de D5 hasta D19 y en el 2007 la suma de E5 hasta E19. No se fija porque se está corriendo hacia la derecha y en este caso lo que estamos desplazando son las posiciones de las columnas. Si yo fuese a arrastrar hacia abajo, pues ahí cambiaría el resultado de lo que yo quiero hacer. Entonces, este es el primer resultado, que es el total para cada año. Luego me piden calcular el promedio. El promedio es la media aritmética que nosotros sacamos. Generalmente cuando calculamos el promedio lo que hacemos es sumar el rango de números y dividir por las veces que sumamos. Es decir, si lo hiciéramos de la manera manual, sería suma, abro paréntesis, selecciono el rango y luego esto lo divido entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 partes. Y ahí obtendría el promedio. Pero existe una función que se llama así, se llama la función promedio. Entonces la voy a buscar aquí en todo, voy a bajar hasta encontrar la P y me voy a buscar la función promedio. Esta función es muy parecida a la sintaxis a la función suma. La diferencia es que aquí dice promedio y en la anterior decía suma. Igual puedo obtener el promedio de argumentos hasta 255 o simplemente contraigo y selecciono el rango al cual le quiero aplicar el promedio sin incluir el total. El promedio en este ejercicio van únicamente a los parques. No hay que incluir los totales porque si no el promedio me generaría pues un falso dato. Porque si incluyo el total es mucho más grande que cada uno de los resultados de los parques, entonces el promedio estaría mal calculado. Le doy Enter, le doy a aceptar y de esa manera obtengo el promedio de visitas para este año 2004.
Como el resultado es el mismo para cada uno de los años, simplemente arrastro y obtengo el promedio para el resto de los años. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya hemos visto suma y promedio. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, abren su micrófono y por favor lo van haciendo la pregunta. Muy bien. O preguntando simplemente. Luego me piden que calcule el mayor número de visitas por año. Es decir, que revise cuál es el dato más alto para el 2004, para el 2005, para el 2006 y para el 2007. Para ello vamos a utilizar una función que se llama max. Entonces vamos a buscar la función aquí en todas las categorías. La función max, vamos a buscarla por acá. Max. Esta función dice que devuelve el valor máximo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto. Entonces vengo y contraigo, selecciono el rango, le doy Enter y aceptar, y él viene y dice que el valor más alto en este rango es de 228.200. Si yo por acá alterara algún valor de estos, pues ese va a ser el valor más alto. Como yo he escogido es el rango, entonces él viene y mira dentro de esos números que yo he seleccionado y calcula cuál es el valor más alto que está presente ahí. Si yo arrastro, pues él viene y revisa los valores más altos en cada uno de los años. Coincidencialmente es el primer dato, pero no quiere decir que siempre sea el primero. Como ven, yo puedo alterar la información por acá y en este caso pues también me alteraría todos los resultados porque estoy utilizando posiciones de celda. Y por último, para este ejercicio me piden que calcule la menor visita. Entonces, en este caso, la función que voy a utilizar es min. Vamos a buscarla. Min, aquí está. Y esta función devuelve el valor mínimo de una lista de valores que también omite los valores lógicos y el texto. Voy a seleccionar mi rango. Siempre el rango de datos. Fíjense que no estoy incluyendo ni el total, ni el promedio, ni el máximo. Siempre incluyendo únicamente los datos. Entonces aquí dice que el valor mínimo es el 0 y efectivamente pues ese es el dato más bajito que tenemos en el primer año. Y para los años siguientes pues hay otros valores. Voy a devolverme aquí a la presentación. Había una solicitud, muy bien. Entonces, de esta manera, fíjense que ya hemos abordado la función suma, promedio, máximo y mínimo. Nos quedan 3 funciones para trabajar de los temas que vimos hasta de los temas propuestos para esta clase. ¿Alguna pregunta de estas funciones? Muy bien. Gracias, Geraldine y Luzney. ¿Todo muy claro? Muy bien. Entonces, me dicen que que tengo que ver la función contar y la función contará. Entonces, en algún lado voy a escribir cuántos parques hay en la lista.
Pues para eso tengo varias opciones. Una, que sería una forma rápida, es seleccionar el rango de parques y aquí en la barra de estado, si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte de abajo dice recuento 15, entonces ya listo, sé que hay 15. Me voy a devolver por acá al curso, que hay alguien que hasta ahora está llegando. Muy bien. Esa sería una forma rápida, pero si yo quiero utilizar una función para saber cuántos parques hay, entonces utilizo la función contar. Contar, acá está. Y esta función también es muy parecida en su presentación a la función suma, a la función promedio, a la función máximo y a la función mínimo. Porque aquí también me permite seleccionar el rango y tiene hasta 255 posibilidades de argumento. ¿Cuál es la diferencia entre las demás? Que en las otras decían número 1, número 2. Aquí dice es valor 1, valor 2. Pero su contextura de la función es igual. Entonces contraigo, pero antes de contraer, fíjense que aquí dice que cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Entonces, si yo contraigo y vengo y miro mi tabla, ¿qué datos me serviría? ¿La columna A, la B, la C, la D o la E? Pues me sirve cualquiera menos la A, porque en la A el rango que hay son letras. Entonces voy a escoger, en este caso, el rango de la E, de la información que hay ahí de los parques. Le doy Enter y le doy a aceptar y efectivamente el dato es 15. Existe otra función que es la función contar a. Contar a o contará, que lo que hace es contar el número de celdas no vacías de un rango, es decir, lo que haya dentro de la celda. En este caso, si utilizo la función contará, puedo tomar como referencia el rango de la columna A, porque lo que me está contando son celdas no vacías, no necesariamente números, sino no vacías. Si yo le doy Enter y le doy a aceptar, el resultado es el mismo, o sea, los mismos 15 datos que tengo en mi lista. Entonces, para concluir, si yo necesito contar rangos que tengan números, utilizo contar. Y si necesito contar rangos de celdas no vacíos, utilizo la función contará. Es la misma cuenta, pero todo depende del rango seleccionado. Muy bien, y entonces aquí ya abarcamos todas estas funciones. Solo me está quedando pendiente la función sí. Preguntas, inquietudes, comentarios, ¿ninguno? Bien, vamos a mirar cómo va la asistencia. La asistencia ya van 9 personas registradas. Por favor, no olviden registrar su asistencia. Gracias, compañeritos. Voy a volver a colocar el enlace de la asistencia para que no vayan a olvidar registrarse. Vamos a empezar a utilizar una función que no es que sea la más difícil, es la que necesita un poco más de análisis quizás. Por eso la función sí es catalogada como una función pues
con un grado de dificultad un poquito más alto que las que acabamos de ver, pero es una de las más utilizadas porque aquí abre el camino para integrar muchas funciones. Entonces voy a hacer la explicación de un par de ejercicios con la función sí para que lo tengan presente y revisen ustedes los ejercicios propuestos. Aquí voy a hacer un alto porque la siguiente sesión nuestra es el jueves. Pero el jueves yo tengo una capacitación virtual de una herramienta que nos va a presentar el SENA. Entonces nosotros no vamos a tener un encuentro, no vamos a estar aquí presentes. Sin embargo, ustedes van a tener trabajo que hacer. Tienen este ejercicio S3, que es las funciones que les acabo de mostrar, y tienen un ejercicio S3 raya 1, que son 14 ejercicios solo aplicando la función sí. Entonces, no vamos a tener encuentro, pero ustedes sí van a tener ejercicios para hacer. Estos dos archivos, S3 y S3 raya 1, los pueden entregar hasta el día sábado de esta semana, que es el día 25 de abril. Hasta ese día tienen plazo para presentar estos ejercicios. Voy a escribirlo acá para ahorita modificar yo las fechas de entrega de S3 y de S3 raya 1. ¿Sí es claro? Bien. Entonces, vamos a hacer la explicación de funciones sí, un par de ejercicios y ustedes ya van a tener todo el tiempo de realizarlos. Entonces, aquí hay un ejercicio, aquí en este que dice varios, dice realice los ejercicios de acuerdo a lo solicitado. Tengo unos alumnos, tengo unas notas y quiero saber el resultado. Me dice que cuando la nota es mayor a 70, el resultado es aprobado. Es decir, que aquí en esta primera celda debe aparecer aprobado si la nota de este alumno es mayor a 70. Aquí me están poniendo estrictamente mayor, pero podría decirse mayor o igual. Entonces, en este planteamiento, ¿qué posibilidades tengo? Aprobar o no aprobar, ¿cierto? Esos son los dos resultados que yo tengo. Pasar o no pasar, aprobar o reprobar, aprobar o no aprobar. Son dos posibilidades que tengo. Pero tengo una condición. ¿Cuál es la condición? Que mi nota sea 70. Entonces, ¿qué función requiero ahí? La función que requiero aquí es la función sí, y la vamos a buscar acá, y la vamos a leer en detalle, porque la función sí lo que hace es comprobar si se cumple una condición. En este caso, ¿cuál es la condición? Que la nota sea 70. Y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Es decir, él viene y mira la condición. ¿Se cumple? Si se cumple, me da una respuesta. Si no se cumple, me da otra respuesta. Entonces le doy a aceptar y este es el argumento de la función sí. Muy bien. Entonces, fíjense que a diferencia de las funciones anteriores, aquí hay tres argumentos que debo completar.
No es valor 1, valor 2, valor 3, ni número 1, número 2, ni número 3. Son 3 argumentos que se deben completar. El primero corresponde a la prueba lógica. Entonces aquí leo que la prueba lógica es cualquier valor o expresión que se pueda evaluar como verdadero o como falso. Es decir, aquí en esta posición del argumento debo hacer la comparación. ¿Cuál es la prueba lógica que me están pidiendo? Que tome la primera nota de ese primer alumno y revise si ese número que hay ahí es mayor a 70. Esa es la prueba lógica. Como yo estoy comparando números, fíjense que estoy comparando una nota con un número, que en este caso es 70, los números cuando yo los comparo tienen 5 posibilidades. ¿Cuáles son esas posibilidades? Que sea mayor, que sea menor, que sea mayor o igual, que sea menor o igual o que sean iguales. Es decir, usted debe verificar esas 5 opciones en la prueba lógica. Y eso depende de qué? Del planteamiento del ejercicio. Entonces acá me están diciendo que verifique la nota y que revise si es mayor a 70. Si es mayor a 70, ¿qué ocurre? Entonces el resultado es aprobado. Aprobado. Si no se cumple la función, entonces es no aprobado. Fíjense que tan pronto yo me paso de un argumento a otro, él le coloca las comillas. De una vez él está haciendo ya la comparación y me está arrojando una primera respuesta para esa primera nota. Cuando yo le doy a aceptar, efectivamente él viene, revisa, 80 es mayor a 70, ¿sí? Entonces es aprobado. Si yo arrastro, él viene y compara y me va a colocar, en el caso de que no se cumpla, pues que es no aprobado, no aprobado, aprobado, aprobado. Aquí hay otro no aprobado. Miremos qué ocurre aquí. Si yo le quito este 0 acá, pues este 10 es menor a 70, por lo tanto es no aprobado. Voy a borrar acá y voy a plantear el ejercicio nuevamente. Voy a llamar la función sí. Lo estoy haciendo de manera muy manual para que ustedes lo tengan claro cómo se hace. Sí. La prueba lógica, nuevamente, la nota mayor a 70. El ejercicio dice que coloque la palabra aprobado si eso es verdad, pero no me está diciendo la palabra para cuando no pasa. Entonces yo puedo colocar comillas, espacio, comillas, si no quiero que me salga ningún valor. En este caso le doy a aceptar, arrastro y en las partes donde no se cumple, o sea, es decir, donde no es aprobado, pues simplemente me deja el espacio en blanco. ¿Cómo ocurre eso? Con las comillas, espacio, comillas, que le coloqué en la respuesta falsa. ¿Alguna pregunta hasta acá? De la función sí y de cómo se debe resolver. Sí, señora, lo último de que es eliminar el no aprobado, lo que pasa es que se está intercortando, no entendí. Listo. Gracias. Entonces voy a llamar nuevamente la función. Cuando no se cumple la condición
de que sea mayor a 70, entonces yo quiero que quede el espacio en blanco, que no aparezca nada. Para en este caso, cuando no quiero que aparezca nada, coloco comillas, yo misma las coloco, le doy el espacio con la barra espaciadora y le doy comillas, cerrando las comillas. Estas comillas se sacan con la tecla Shift y el número 2, las que son chiquiticas, comillas, comillas. Y en este caso le doy a aceptar y ya arrastro. Entonces en la respuesta falsa, que es donde dice aquí valor si falso, aparece es sin dato porque no le estoy colocando ninguna información. ¿Sí? Sí, señora, gracias. Bien. Hagamos este otro, o miremos otro. Quisiera mirar otro por acá. A ver si hay otros. Este, que es con letras. Aquí tengo unos alumnos, un género y un valor para el uniforme. Me dice que para los alumnos, si son de género F, tienen uniforme de gala. O sea, si aquí es F, aquí aparecerá uniforme de gala. Si es M, no aparece nada. Entonces vamos a plantear la función sí. Aquí ya como la he utilizado, voy a buscarlas en las usadas recientemente. Está la función sí y le doy a aceptar. ¿Cuál es la prueba lógica? Entonces, ¿quién me está determinando si el uniforme es de gala o no tiene uniforme? Me lo está determinando el género. El género es una letra. Entonces, fíjense que estoy tomando la posición de celda y como lo que voy a comparar es una letra, entonces coloco solo igual. Porque cuando comparo letras, pues no puedo decir que F sea mayor o que sea menor o que sea mayor o igual o menor o igual, sino únicamente es igual. Cuando comparo números, sí existen las 5 posibilidades anteriores. En este caso, como la comparación es de letras, simplemente es igual. Como voy a comparar una letra, las letras las debo colocar entre comillas. Entonces estoy comparando Q4, o sea, lo que hay en Q4 es igual a F, pero ese F debe ir entre comillas, porque es una letra. Si eso es verdad, entonces coloque uniforme de gala. Si eso no es verdad, pues no le coloque nada. Entonces, comillas, espacio, comillas. Y le doy a aceptar. Entonces, amplío un poquito acá. Arrastro. Y para las niñas, o sea, para las de género femenino, utilizan uniforme de gala. Para el resto, no me van a utilizar nada. Que era lo que me estaba pidiendo el ejercicio. ¿Listo? ¿Es claro? Buenos días, profe. Hola, Una buenos días, pregunta. señora. O sea, que las veces que ahí no nos aparezca como la palabra si no, entonces los espacios van a quedar en blanco, En ¿sí? blanco, sí. Ah, ok. Gracias, profe. Paula, mira, si ustedes no le colocan, volvamos al ejercicio acá del uniforme de gala. Si ustedes no le colocan el comillas, espacio, comillas, y lo dejan en blanco, o sea, sin escribir nada, y le dan a aceptar, cuando arrastre, les va a quedar en la palabra falso. Es decir, él está colocando la respuesta que daría por defecto. ¿Sí es claro? Sí, sí, señora. Entonces, para evitar que me salga esa palabra falso, simplemente le coloco comillas, espacio, comillas y le doy a aceptar
y arrastro y ya me queda sin nada. Entonces, para concluir, si usted está comparando números, debe tener en cuenta que para los números existen 5 posibilidades. Voy a insertar una columna acá y existen 5 posibilidades. Que los números sean uno mayor, otro menor, otro mayor, mayor e igual, menor e igual, o que sean iguales. Existen esas 5 posibilidades. ¿Cómo es el símbolo del mayor? El mayor es así, el menor es así, mayor e igual se escribe así, menor o igual, o que sean iguales. Esto se da, perdón, acá igual. Esto se da entre números. Si estamos comparando letras, como en el caso del uniforme o del género, la única posibilidad es que sean iguales. Si usted identifica eso en la prueba lógica, no va a tener ninguna dificultad en el planteamiento de la función sí. ¿Listo? ¿Cuál es el secreto aquí? Identificar cuál es la prueba lógica, porque usted ya tiene la respuesta si se da y la respuesta si no se da. Es simplemente plantear la prueba lógica. Por ejemplo, en este de las infracciones, hay una serie de vehículos con unos kilómetros por hora y acá nos dicen que si la velocidad es mayor a 80 kilómetros por hora, esta persona tiene infracción. ¿Cómo lo plantearíamos? Les voy a ayudar. La función sí. Listo, ya les ayudé. ¿Cómo plantearíamos esta primera prueba lógica de este ejercicio? ¿Alguien quiere revisar? ¿Alguien me quiere ayudar? Profe, ¿puedes por favor repetir la pregunta? Mira, tengo unos vehículos, tengo unos kilómetros por hora y tengo una infracción. Tengo 9 vehículos con unos registros de kilómetros por hora. El planteamiento me dice que si la velocidad es mayor a 80 kilómetros por hora, ese vehículo tiene infracción. Entonces, ¿cómo calculo esa respuesta? Entonces, yo les digo que les estoy ayudando, que se calcula con la función sí. ¿Cómo plantearía yo la prueba lógica? Es mayor a 80. Sí, mayor a... seleccionas el cuadrito de donde está el 154. El 104. Sí, el 104 diré. Ahí, Eso lo selecciono. mayor a Sí, 80. mayor e igual a Así, mayor o igual a 80. 80. Muy bien. Abajo, donde dice valor sí verdadero, entonces es infracción. Infracción. Y abajo Muy se bien. ponen las comillas abiertas y las comillas cerradas. Exacto. Entonces le doy a aceptar acá. Infracción. Y así queda esa parte. Ahora bien, si yo tengo por acá los 80 kilómetros como un punto de referencia, el número 80, entonces aquí ya no voy a colocar el 80, sino voy a apuntar a esa posición de celda. ¿Sí? Pero esa posición de celda debe quedar fija para poder arrastrar. Le doy a aceptar y arrastro. ¿Recuerdan lo que hacíamos con las referencias absolutas? Aquí funciona exactamente lo mismo. Fíjense que ahora ya no estoy diciendo que sea mayor o igual al número 80, sino a la posición de celda I1. Si ya cambiamos, porque acuérdense que ahora en carreteras no solo es 80, hay
sitios donde la velocidad máxima permitida son 50, entonces yo le cambio esa posición arriba y fíjense que todos tendrían infracción, porque este que va a 50 está justo a los 50, mayor o igual a 50. ¿Sí ves? Bueno, que ya no es a 50, que aquí estamos por una Panamericana y es hasta los 100 que podemos ir. Entonces, solo algunos tienen infracción, el resto no tendría. Entonces, depende del planteamiento. Si tiene la posición de celda, o sea, el indicador en una celda aparte, entonces usted selecciona la celda y la fija porque ese es el punto de comparación. ¿Alguna pregunta adicional acá? Profe, Dime. se fija con F4, ¿verdad? Siempre se fija con F4. Si Gracias. no te da la posibilidad, porque recuerden que hay algunos teclados, y lo estoy diciendo por el tema del SENA, hay algunos teclados que no sirven, entonces yo selecciono la celda y yo misma, perdón acá que se me fue, selecciono aquí la celda y yo misma me ubico al iniciar la columna y escribo el signo pesos y al iniciar la fila el signo pesos si no me funciona el F4. ¿Listo? Sí, señora, gracias. Muy bien. Entonces, esos son los temas, mis queridos aprendices. Recuerden que el próximo jueves no tenemos sesión en línea porque estoy en una capacitación. Sin embargo, ustedes me pueden consultar, me pueden escribir por el Classroom y yo estaré pendiente de atender sus inquietudes. Los ejercicios planteados son S3 y S3 raya 1. El raya 1, el S3 raya 1 son solo ejercicios con función sí, como para que se entrenen, como para que resuelvan muchos ejercicios con la función sí. Si a ustedes les queda claro el procedimiento de cómo aplicar esa función, ya pasaron el curso, porque de aquí en adelante es solo función sí combinada con otras funciones. Entonces, pues esos son los temas para esta semana. No sé si tengan alguna pregunta adicional, alguna inquietud. Profe, otra vez yo, qué pena. Dime, no te preocupes. Profe, lo que pasa es que nosotros con Migaes tuvimos una equivocación en el taller pasado en el que entregamos y tú nos hiciste ahí la corrección. Entonces, te quería preguntar si la corregimos y lo volvemos a subir. Sí, no hay ningún problema. La idea de esto es que ustedes hagan las correcciones y las envíen. Ya está en Classroom lo de los ejercicios S3 y S3.1. ¿Están siendo grupales? Sí. Recuerden que en la primera hoja donde están los temas, ustedes me colocan el nombre de los integrantes y la misma observación va para todos. Para todos los integrantes van ahí. También recuerden que así estemos trabajando 3 o 4, cada uno de manera individual debe subir a Classroom los ejercicios. El DS3.1 es este que está acá. Entonces están varios ejercicios de S1, de la función sí. Voy a modificar un momentico y ya en un ratico vuelvo y subo el S3.1. Lo voy a modificar acá un momentico y ya en un ratico le subo el S3.1. Y le subo el video de la sesión
para que revisen y de pronto aclaren un poco más acerca de las funciones vistas. ¿Alguna pregunta, algún comentario adicional? No, señora. Bueno, vieron que ampliaron la cuarentena, ¿no? Entonces, todavía seguimos trabajando por esta estrategia virtual. Espero que las sesiones sean muy claras, que les quede muy claros los conceptos. Si no entienden, me lo dicen para cambiar la estrategia o la metodología. Y pues la intención es que estas sesiones nos permitan aclarar toda la información. También quiero recordarles y pedirles que por favor lean el material y si hay observaciones del material también me lo hagan saber porque eso me ayuda a mí pues a actualizarlos y a reforzarlos. Cualquier observación es bienvenida, cualquier comentario, cualquier inquietud. Estoy muy atenta a lo que ustedes me escriban a través de la plataforma. Bien, si no hay ninguna otra comentario, ninguna otra observación, les deseo un buen día, muchos éxitos, que el Señor los bendiga. Si tienen alguna dificultad en el tema económico de mercados, recuerden que va a haber una convocatoria del Centro de Servicios Financieros para ayudas alimenticias. Entonces, por favor, revisen el blog, estén muy pendientes de las indicaciones. Si necesitan también algún apoyo psicológico, emocional, también todo el equipo de bienestar está atento a ustedes. Si necesitan y quieren comentarme algo, aunque no soy experta en temas psicológicos, con el mayor gusto los escucharé y trataré de redireccionar, pues de acuerdo a la inquietud que ustedes tengan. Un abrazo para cada uno de ustedes, les deseo un buen día, que el Señor los bendiga y estamos en contacto. Muchas gracias por su participación. En este momento se detiene la grabación y estamos entonces pendientes hasta la próxima semana.